De aproximadamente 60 minutos en vivo con la doctora Kirchner. Antes de empezar, quiero contar que estamos en todas las redes sociales que ya ha tenido... ¿Podría pedirte algo, Luis? Sí, claro. Que en lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal, me dirigieras Cristina. Intento. Quiero decirle que al doctor Haddad suelo decirle doctora, pero lo voy a intentar, lo voy a hacer Sí. esta posibilidad. Antes de empezar la nota... Cambio. Lo que pasa es que también, Luis, ahí tenemos que ser realistas, ¿no? Un colega tuyo habló de que hicimos periodismo de guerra, por ejemplo, ¿no? Y cuando me tocó ser presidenta, los dos periodos, hubo momentos muy difíciles y uno siente por ahí como que cuando estás en el ejercicio de la presidencia y decís una palabra o te toman una palabra, una frase, te la ponen fuera de contexto. No me voy a olvidar una anécdota con Néstor en Nueva York, cuando él era presidente todavía. Y en una reunión de colegas tuyos en off, dijo algo y luego salió con un gran titular en un medio hegemónico como una reforma constitucional, una cosa así. Entonces, de repente, cuando vos estás ocupando una posición que representás al país y cualquier frase o cualquier palabra no impacta en vos, que sería lo de menos, sino que impacta en el país, porque presidís el país, tenés que ser más cuidadoso. Me parece que también es realista admitir que hubo y todavía hay en algunos sectores periodismo de guerra, ¿no? Me parece que es... Vamos a, le propongo tres ejes de esta charla. Digamos, me parece que periodos como jefe de Estado, hoy como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, podríamos hablar del pasado, del presente y del futuro. Le propongo que hagamos esta barrida por estos tres grandes ejes que seguramente se van a mezclar. De hecho, mi primera pregunta tiene que ver con un hecho del pasado, pero que está muy presente hoy. Infobae acaba de publicar un anticipo de la pericia de Gendarmería, del encuentro pericial de Gendarmería, todavía no llegó al juez Ercolini, que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Bueno, te tengo una mala noticia. Fue desmentido, yo viniendo para acá, la Dirección de Criminalística de Gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Me escuché al doctor Romero Victorica. Sí, lo acabo. Yo venía en el auto acá y precisamente controlando, mirando, leyendo, salió la desmentida. De cualquier manera, yo cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, como corresponde ante un hecho que conmociona a la sociedad, el presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé por cadena nacional del país. Es impensable que ante un hecho conmocionante de la sociedad, cuando la sociedad está conmocionada y conmovida, el presidente haga silencio y no hable ni de su opinión. Yo di mi opinión en aquel momento, di mi hipótesis, la sigo sosteniendo, pero me parece que no es momento de volver a hacer hipótesis. Lo hice cuando era mi responsabilidad como presidente hacerlo, y además de hablar al país, también puse a disposición de la justicia todo lo que la justicia necesitara para la investigación. Traigo esta pregunta aquí por dos motivos. Primero, quiero decir que el informe que firma Román Leishman es un anticipo. Yo respondo porque es un anticipo. No es oficial, pero creo que es una fuente inobjetable. Es cierto lo que usted dice que habló, pero si yo mal no recuerdo, el 19 de enero usted dijo en su Facebook que puede llevar a una persona a esta terrible decisión de quitarse la vida, y luego sí dice, ¿por qué se iba a suicidar a alguien siendo fiscal? Entonces mi pregunta es, ¿qué cree? ¿Cuál es su hipótesis como ex mandataria, no como una ciudadana? ¿Se suicidó o lo mataron? En las dos publicaciones que yo hice en Facebook mencioné la posibilidad de la muerte que no fuera voluntaria, y luego lo hice por cadena nacional. Pero me parece que más allá de las hipótesis que yo pueda tener, hay muchas hipótesis, pero me parece que en este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos,
que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva, pero... Ya que lo dice, digo, para cerrar este tema y avanzar en los próximos, ¿usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y te quiero ser absolutamente sincera. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana el famoso titular, Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Última sobre el tema, sí. Y avanzamos. ¿No recibió ninguna información de inteligencia del país o de algún funcionario que hubiese podido aportar para saber con claridad cuál fue el motivo de la muerte violenta de Nisman? No, no, porque precisamente estaba investigando la justicia un hecho que si cualquier organismo de inteligencia o cualquier organismo dependiente de las fuerzas de seguridad yo le hubiera reclamado a ellos un informe especial, se podía ver como un entorpecimiento, intromisión impropio, así que de ninguna manera, al contrario. Imbricado con esto, aunque tengo la necesidad de decirle, a mí el colectivo, cuando nosotros los periodistas decimos la gente, me parece una abstracción absolutamente incomprobable, por lo cual voy a usar esta expresión, la gente. Para preguntarle, ¿siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? Pachter dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento y yo creo que no la conocen, no la creen ni los que la formulan realmente. Nosotros, en realidad, no teníamos ningún motivo. Esto se desencadenó de una manera, no es que tuvimos largos meses, fue toda una vorágine muy impresionante. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué. De enero, una denuncia sin pies ni cabeza, a nosotros nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas, acusándolos y diciéndolos que tenían que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner, ¿y quién le habla? Por eso, usted sabe, Luis, que el año pasado, cuando el presidente fue a la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Macri, y habló y mencionó a los dos atentados, el de la Embajada y el de la AMIA, pidió cooperación internacional. Nunca mencionó a la República Islámica de Irán. Los únicos presidentes, estos dos atentados ocurrieron, tanto el de la Embajada, hace ya un cuarto de siglo, 1992. Yo estaba en la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner tenía el primer año de gestión de su primer gobierno, fue 3 veces gobernador. Yo era diputada provincial. Luego vino el atentado de la AMIA en el 94, ya van 23 años. Hubo un presidente durante el cual se produjo el atentado, durante su presidencia, que después tuvo otra presidencia, después estuvo el presidente de la Rúa, después estuvo el presidente Duhalde, después estuvo Kirchner, y recién Kirchner, en el año 2007, luego de la acusación que efectuara el doctor Canicova Corral, hace el pedido de cooperación a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que hemos nombrado a la República Islámica de Irán y le hemos reclamado cooperación. Porque, digamos, casi lo pregunto es más de principios. Usted ha enarbolado en sus dos gestiones la defensa irrestricta de los derechos humanos. Sí. Se han impulsado los juicios por la verdad como no se había producido antes. Esto es indudable, objetivamente comprobable.
juicio ideológico de firmar un memorándum. Después veamos en todo caso el contenido.